Ya habíamos terminado tanto la parte de poesía como la parte de conquista, el primer segmento. Ahora el compañero Víctor, ¿no?, me va a relevar en cuanto a la conversación con usted para realizar ya las preguntas acerca del tema de rítmica y los estudios sobre lingüística. Gracias. ¿Qué tal, profesor? ¿Cómo estás? Un Lámparas. gusto. Como le comentaba a Carlos, en esta sección vamos a interactuar un poco, a conversar sobre aspectos relacionados a lo que es el lenguaje y la rítmica. En ese sentido, vamos a hablar un poco sobre lo que es la rítmica de la poesía y de la narrativa, ¿no? Son campos que usted a lo largo de los años ha ido enseñando a los alumnos de San Marcos, ¿no? Además de que ha hecho algunos artículos al respecto, y nosotros como estudiantes, como investigadores de su obra, hemos leído y hemos analizado para más sobre este lindo campo, ¿no? En ese sentido, nuestra primera pregunta viene de dónde proviene su interés por el estudio de la rítmica, ¿no? De la poesía y de la narrativa. Bueno, te voy a decir que esto comienza en San Marcos el día que llegué de profesor, hace 22 años, algo así. Yo vine, no, a estudiar el doctorado, porque en la Católica no había el doctorado, solo había hasta magíster. Y el primer doctorado que se hizo fue pues, aquí en San Marcos, y entonces me matriculé. Y de pronto, un día mis profesores, Marco Martos, Santiago López Laguiña, me dijeron que por qué no dictaba en el curso de literatura, un seminario de literatura peruana en la maestría. Y sí, acepté, fui. Y entonces me gustó San Marcos. Despertó en mí una serie de cariños que tenía guardados desde hace mucho tiempo, ¿no? Y un día uno de mis alumnos me trajo un papelito del periódico donde convocaban a concurso de cátedra. Y compré las bases y me presenté, ¿no? Y gané el concurso. Pero parece que no a todos les gustó. Yo gané la cátedra de interpretación de textos, pero nunca he dictado interpretación de textos. Es más, el jefe de departamento de ese momento, pues, me mandó a otras facultades, me mandó a Derecho, a enseñar literatura universal. Yo fui con todo gusto. Me mandó a Educación a enseñar semiótica. Aquí yo de eso sé. Me había graduado de doctor con mi tesis de semiótica, ¿no? Y me puso en literatura, porque no podía dejarme sin cursos en literatura, porque había concursado para eso. Me puso el de redacción. Yo normalmente enseñé redacción, como le decía a Carlos, no me peleo con nadie, enseñé redacción, pero a los meses cambió el jefe de departamento y el nuevo jefe de departamento, yo le dije, oye, pero yo no venía a enseñar Derecho, yo quiero enseñar literatura. Me dijo, ya, pero los cursos que tú dictas ya están ocupados. Sí, sí, no, yo creo mi propio curso. Y entonces, entre el abanico de cursos que podía crear, estaba por dar teoría de la ficción, teoría de la novela, exótica, que es esto de la edición de textos antiguos, y le propuse el abanico, ¿no? Y entre ellos el de rítmica, ¿no? Y me dijo, ya, este es rítmica, dalo, este es de rítmica. Entonces empecé a dar rítmica y literatura, perdón, y redacción básica en literatura, ¿no? Ya no fui a otras facultades, me quedé en literatura. Y así nació el curso de rítmica, ¿no? Si me hubiera dicho dicta teoría de la ficción, hubiera dictado teoría de la ficción. Es eso el interés, ¿no? Y claro, yo había llevado ya en la Universidad Católica un seminario de rítmica con dos brillantes profesores, el doctor Gatti, Juan Carlos Gatti, Jorge Vice. Yo inclusive les hago leer a los alumnos de poesía artículos de ellos que salen publicados en el boletín del Instituto Ribabueno. Y sí, ahí pues me gustó el curso, lo tenía que hacer. Además, me mandaron a hacer ese seminario por la tesis que estaba haciendo de poesía, de los inicios de la poesía castellana, ¿no? Entonces fui a hacer el seminario y
se las ofrecía al jefe de departamento, al nuevo jefe de departamento de San Marcos, y sí, y también había cambiado el director de la escuela, era Hildebrando Pérez, y el jefe de departamento era Antonio González Montes. Entonces sí, los dos me apoyaron e hicimos el curso de rítmica, ¿no? Los trámites fueron terribles para hacerlos, ¿no? Ya quedé tan escarmentado que ya después no me dieron ganas de hacer otros cursos, ¿no? Pero sí, es un interés así circunstancial, ¿no? Pero obviamente, claro, que el curso me gusta, como ustedes se habrán dado cuenta, ¿no? Sí, claro, profesor. Se refleja en cada clase, de hecho, el interés mostrado. Además de que nos parece bastante interesante cómo esta elección de cursos definitivamente favoreció a nosotros como alumnos. Sin embargo, quién sabe, ¿no? También, como comentaba, había otros cursos que estaban dentro de las elecciones que se podían dar, como exótica o tal. Se parecían cursos interesantes también, ¿no? Pero bueno, en sus clases de rítmica y, bueno, rítmica narrativa, ya pasando a otra pregunta, nos parecen cátedras indispensables, ¿no? Por su importancia para el quehacer literario, si bien es, como usted comentaba, es algo anecdótico cómo se da esa elección de cursos de su parte. Nos sorprende de todas maneras el ahínco, la dedicación que le da a los cursos, ¿no? En ese sentido, nos parecía bastante importante dar a conocer cuál es la diferenciación que usted podría trazar entre la rítmica narrativa con respecto a la rítmica de la poesía, ¿no? Sobre todo porque creemos que hay un público que quizás estudia literatura, sea externa a ella, que en un primer momento, en primera instancia, vean estos cursos y no tengan una idea completa de lo que abarcan, ¿no? Quizás usted nos pueda dar esos límites que se trazan entre ambas rítmicas, ¿no? En ambos estudios. ¿Y cuál sería, por último, la importancia que presentan ambas para el estudiante de la literatura, ¿no? En general, desde su opinión? Hay un problema que no crean que les ocurre a ustedes, sino me ocurrió a mí también, ¿no? Yo la idea que tenía en la Facultad de Literatura es que me iban a enseñar a escribir, pues, novelas, poemas, que todo era poesía y novela, o teatro, lo que fuera, pero eso principalmente, ¿no? No, me encontré con una facultad donde la mayor cantidad de estudios eran de crítica, y eso, pues, un poco como que me desilusionó algo, ¿no? Por eso le hablaba a tu compañero que cuando llegué, pues lo primero que hice fue matricularme en el curso de Martos, porque era curso de poesía, ¿no? Y citaba poetas, conversábamos con los poetas, y entonces, y un poco como me sentía yo también poeta, ¿no? Pero no fue así en lo demás, ¿no? No digo que no sean cosas importantes, o sea, también debo reconocer, sería un desagradecido si no valoro algunas cosas de teoría literaria. Por ejemplo, tuve un profesor excelente de teoría literaria que se llamaba Edmundo Bendezut Aybar, que tiene un libro de poética, que no sé si lo conocen ustedes, se llama El delirio de los coribantes. Es un buen libro. Y era pues, un poco como que nos hacía leer este tipo de cosas, ¿no? También, ¿no? Y bueno, pero ya te digo, lo principal que busqué era pues, aprender a escribir, ¿no? En poesía y en narrativa. Más que yo personalmente, más en poesía que en narrativa, ¿no? Pero no, y para graduarse había que presentar una tesis, que era un estudio crítico, y etcétera, y todos los cursos un poco terminaban en una monografía, y me fui un poco haciendo estudioso más que un vago poeta como siempre soñé, ¿no? Y bueno, pues así fue la historia, ¿no? De tal manera que quedó así. Pero ahora, volviendo a lo que me preguntan, ¿no? ¿Cuál era la diferencia entre el ritmo de la poesía y el ritmo de la narrativa? Mira, la poesía, lo voy a decir con frases muy crudas, que no son científicas, sino que salen del corazón.
La poesía es música con palabras. El ritmo es repetición de sonidos. De modo tal que la armonía de repetir los sonidos es lo que crea el poema. El poema no existe si no está musicalizado en el aire. Cuando tú lees poesía, esa es poesía. Cuando tú hablas poesía, esa es poesía. Cuando la lees, un poco como que mirada la partitura. Y la poesía es el canto. O sea, nadie va a decir que la música esté en el papel que tiene el pianista delante de los ojos. La música aparece cuando el pianista ejecuta la melodía en el aire. Es igual a la poesía, ¿no? La poesía existe en el aire. Ahora, en el caso de la narrativa, más que la prevalencia de los sonidos que sí existen en la narración, o sea, es imposible decir que no haya música en un lugar de La Mancha de cuyo nombre, ¿no? Es imposible decir que no haya música, ¿no? O en Borges, ¿no? Nadie lo vio desembarcar en la unánime noche, nadie, hay música de sonidos, pero prima el ritmo de pensamiento, que es decir, prima la repetición paralela, a veces controversial, de ideas, etcétera, etcétera, donde de personajes inclusive que arman historias que van corriendo una por un lado y la otra por el otro. Por ejemplo, la historia de Sancho Panza y la historia del Quijote corren por líneas paralelas, ¿no? Acompañan y a veces se entrecruzan, al final se entrecruzan esas líneas, ¿no? O sea, porque ocurre que hay una sanchotización del Quijote y una, ¿cómo se llama? Quijotización de Sancho Panza, en fin. Pero son líneas que han corrido paralelas a lo largo de todo el texto y, en fin, así es la cosa, ¿no? Entonces yo diría eso, ¿no? Que en la narración, aparte de los sonidos, hay que darle mucha importancia al ritmo del pensamiento, ¿no? Esa sería la idea así a grosso modo. Claro que eso en una clase tengo más poder para explicarlo porque con los textos a la mano, etcétera, con eso podemos hacerlo mejor, pero ahora pues hago una síntesis muy general, ¿no? Sí, claro, profesor. Nosotros en la cátedra que tenemos con usted de rítmica poesía como rítmica narrativa, tenemos esa oportunidad de ver lo que son los materiales literarios, en los cuales podemos trazar lo que son las diferencias entre ambas a través de los textos, ¿no? Lo cual me parece algo que influye mucho en nuestra manera de ver lo que significa estas rítmicas dentro de lo que es la literatura, ¿no? Me parece que para los estudiantes de literatura en general, yo creo que sería importante que vean esta área y que la estudien, ¿no? Porque me parece fundamental para cualquier estudiante de literatura en general, ¿no? En ese sentido, consideramos que lamentablemente, o al menos desde nuestra perspectiva actual, contemporánea, creemos que es un área que sí llama la atención de los estudiantes, pero que aún así no hace tanto eco como debería, ¿no? Porque de alguna manera es un área que no tiene tantas tesis, tantos trabajos en relación con lo que es la rítmica narrativa, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, en la narrativa peruana del siglo XX, por ejemplo, si nos ponemos a pensar en el siglo XX nada más, vemos casos de autores que sí lo utilizan, o sea, sí tienen conocimiento respecto a lo que es la rítmica, porque vemos que emplean diferentes recursos que usted nos ha explicado en clases, por ejemplo, y que tienen, que dan a entender que evidentemente los autores peruanos sí son conscientes de la rítmica, ¿no? En sus obras, en sus novelas, en sus cuentos. Entonces, ¿cuál sería esta importancia o significado que usted le da a la rítmica dentro de lo que es la narrativa peruana? Mira, definitivamente yo no encuentro un buen narrador que no tenga esa música propia en sus obras, ¿no? Que haya creado su propio ritmo, ¿no? Si, por ejemplo, y eso viene desde siempre, ¿eh? No es solo del siglo XX, eso viene desde siempre. Pero claro, la música de Ciro Alegría,
muy diferente a la música de Valdelomar. Los cuentos de Valdelomar tienen otro sonido, que son muy diferentes a los cuentos de Ribeiro, que tienen otra música, ¿no? Tienen otra música, pero que tienen música. Mira, a ver si recuerdo algo de memoria, de Ribeiro, el cuento el Marqués y los Gavilanes, ¿no? O el cuento El Banquete, ¿no? Con 2 meses de anticipación, don Fernando está musicalizando, ¿no? Las frases, inclusive, ¿cómo se llama? Esas piezas hermosas musicales totalmente de González Prada, ¿no? La guerra con Chile, no solo derramamos la sangre. Vargas Llosa también, por supuesto, ¿no? Vargas Llosa. Son autores musicales, ¿no? Son autores musicales. Quizá a veces no lo manifiesten mucho, no lo digan, pero bueno, para eso estamos los que estudiamos y hacemos crítica y hacemos artículos, etcétera, etcétera, ¿no? Para aplicar los métodos de análisis, que por lo demás hay, como han visto ustedes, no hay método de análisis para la narrativa, ¿no? Sí, claro. Nosotros, desde nuestra posición de críticos, de teóricos, de estudiosos, de interpretadores de lo que es la literatura y los trabajos creativos de la literatura, tenemos esa misión, ¿no? De hacer notar cosas que quizás se escapan de la vista común de las personas que leen simplemente por placer, ¿no? Nosotros también, aparte de leer por placer, evidentemente, también tenemos objetivos que buscan entender por qué nos gusta una obra, ¿no? Por qué nos llama la atención o tal, ir un poco más allá. Entonces, como usted comentaba, utilizamos herramientas, eh, autores teóricos que nos brindan una visión más amplia y nos permiten tener herramientas para poder analizar una obra, ¿no? Y en general creo que el estudio de la versología nos permite no caer en estas trampas, ¿no? De los textos. A veces pasamos a hablar de cosas que quizás no tienen que ver con los textos como tal, ¿no? Y bueno, entonces, pasando un poco a lo que es otro aspecto, ya a otra sección, quizás finalizando con lo que es lo que es el tema de la rítmica enfocada en lo que es la narrativa y la poesía. Me gustaría pasar a una sección que es sobre lo que es la lingüística, ¿no? Dentro de su trayectoria académica, también ha publicado libros relacionados a lo que es la lingüística, ¿no? La semiótica, el arte y gramática de nuestro castellano, algunos de esos libros que hemos estudiado, ¿no? Nosotros, desde nuestra posición de investigadores de su obra, y este último caso, en el arte y gramática de nuestro castellano, usted trata el tema de, obviamente, ¿no? El castellano en el Perú, país que usted define como multilingüe, multirracial, pluricultural, y en ese sentido, ¿cuál cree usted que es la importancia de las lenguas originarias en un contexto de nuestro país en donde el castellano predomina, ¿no? Sin embargo, predomina superficialmente porque vemos que existen diferentes lenguas, ¿no? Como le comentaba, y si cree usted que el panorama y visión que se tiene sobre las lenguas originarias en el circuito académico ha cambiado con el paso de los años, ¿no? Ha tenido cambios de opinión, han habido cambios en la opinión de los estudiosos, este cambio ha sido progresivo, ¿cómo ha sido, ¿no? En general. Hay 2 aspectos en tu pregunta y voy a contestar uno por uno. A ver, mira, la primera idea que tengo es la siguiente. ¿Cuán importantes son los estudios del lenguaje en el trabajo del escritor? Bueno, como saben ustedes, la lingüística es la ciencia del lenguaje y el lenguaje es nuestra herramienta de trabajo. Entonces, tenemos que conocer todos los secretos del lenguaje, todos, de la escritura, del poder de la escritura. Porque la escritura, si alguien me dice que la adivina, es un poder, es un poder.
pero es un poder no del tipo cotidiano, del día a día, sino es un poder espiritual tremendo, ¿no? Ahora, sin gramática, sin etimología, yo diría que hasta sin conocimiento de latín, en mi época había 3 años de latín y me ha servido de mucho. De lingüística también. ¿Ah? Sí, yo creo que son herramientas de la profesión y no podemos dejarlas de lado desde ningún punto de vista. Y que creo yo que un literato debe tener una buena base en estas materias. Ahora, el otro punto de la pregunta, ¿no? ¿Y el Perú? El Perú es el gran problema, porque el Perú no es castellano. En el Perú se hablan 40 lenguas, de modo tal que nos hemos olvidado de las demás. Y lenguas con literatura. Yo no sé por qué puedo graduarme de licenciado en literatura peruana cuando solo sé literatura española. Ahí tenemos que cubrir ese vacío. Ahora, yo no mandaría a los estudiantes a Yale o Harvard, si quieren que vayan de paseo, no hay que regresen, sino que los mandaría ahí donde hay necesidad de enseñar estas cosas, ¿no? Voy a quedarme con el caso de rítmica, ¿no? La rítmica del castellano es totalmente diferente a la rítmica del chino, porque son otro tipo. El castellano es acentual, el chino es tonal. El sentido a veces se adquiere por el cambio de tono. El castellano, el ritmo del castellano es muy diferente al ritmo del francés o del italiano o del inglés. Y por supuesto también es muy diferente al ritmo del quechua, de la aymara, de la chanta. Pero hay profesores de teoría del ritmo en la chánica. No, pero hay en San Marcos, y entonces los sanmarquinos un poco que deben volcar y saber a estos campos, a estos lados, ¿no? Y le haría mucho bien al Perú, porque si tiene algo el Perú es un país de desconocidos, ¿no? Vivimos de espaldas al hermano, no nos comunicamos porque hablamos distintas lenguas, tenemos distintas visiones del mundo, distintas culturas, y eso es malo, porque el multilingüismo no es un problema del Perú, el multilingüismo es una bendición del Perú. Este es un paraíso lingüístico. A mí me apena, te digo, porque tengo un caso en este momento de un estudiante que me consulta de una universidad de Europa, que viene a estudiar el caso del Perú porque le parece maravilloso que en este territorio tan pequeño se hablen 40 lenguas. Sí, pues, para que veas, para que veas. Y nosotros, bueno, nos ocurre que al revés, nos interesa, pues, más sacarnos una foto en la casa de Forner o de quien sea. Pero, y no nos interesa un poco esto, ¿no? Hay que descubrirnos a nosotros mismos, ¿eh? Hay que empezar a amarnos a nosotros mismos, a los peruanos, amarnos, entendernos, comunicarnos. No podemos sancionarnos. El Perú es ese compuesto de todo, ¿no? De todas las sangres, y no de los que se sacan sangre por gusto cada que quieren, ¿no? Sí, evidentemente lo que usted comentaba se acerca bastante a una idea que tenemos, ¿no? Como grupo, el cual se relaciona bastante con la idea de que al tener diferentes lenguas y tal, creo que no es algo malo, ¿no? Para nada, no es nada negativo, sino que nos permite como estudiantes a nosotros la oportunidad de hacer cambios en lo que es nuestra sociedad, ¿no? En el sentido de que al ser estas lenguas no dejadas en el olvido, nosotros como estudiantes y tal, no tenemos que dejar que estas lenguas se extingan. Entonces, surge, por ejemplo, hace algunos años, no sé si recordará, tuvimos una tesis en San Marcos de literatura escrita y expuesta enteramente en quechua, ¿no? Eh, Estas manifestaciones quizás evidentemente deben ser más promovidas en el ámbito académico, ¿no? No sé usted qué visión tiene al respecto, ¿no? Ya que como comentaba previamente, nos graduamos como estudiantes de literatura
peruana, ¿no? Pero eso no solamente abarca el castellano, ¿no? Abarca más cosas. Entonces, no sé qué visión usted tiene al respecto, qué opinión tiene sobre estas cuestiones, ¿no? Ya antes, un año antes, 2 años antes, no sé, en Sevilla, en España, se había sustentado una tesis en quechua. Y no sé cómo hizo el jurado para entender al graduando, ¿no? Pero se sustentó ya antes de San Marcos, ¿no? O sea, San Marcos pues, fue el segundo o tercer lugar, porque ya había otra sustentación en el extranjero en quechua. Hay que revisar los periódicos nada más, pero esa noticia creo que la leí en el diario El País, en España, que está en internet, ¿no? De tal manera que por ahí se puede verificar la información que te estoy dando. Sí, sí, claro, pero es que no debería haber una sola tesis en quechua, debería haber muchas en quechua y en achánica y en chipivo y en todas las lenguas. Y que los estudiantes de literatura que conocen y hablan el chipivo, pues regresen al pueblo chipivo, que publiquen en chipivo y que publiquen en internet en chipivo, etcétera, ¿no? Eso sería importante, ¿no? Y a eso debemos tender. Cuando yo escucho decir la señorita, el señor fulano de tal va a viajar a tal sitio, créeme que, bueno, que vaya, pero más me hubiera gustado escuchar que vaya al Perú profundo, ¿no? Te cuento una anécdota. El otro día he visto una propaganda de una universidad en Europa y veo la cara de la que le está haciendo la propaganda y esta chica la recuerdo. Y la recuerdo bien porque era una chica bien inteligente. Había sido alumna de literatura en San Marcos, en mi curso de redacción básica, y ahora está tan lejos. Entonces la pregunta es, ¿el Estado peruano ha invertido en la educación de esta chica durante 15 años o 20 para que después se vaya a trabajar al extranjero? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Y esa es plata que le estamos quitando a los hospitales, al transporte público, etcétera, etcétera, ¿no? Pero ahí hay que pensarlo mejor. No me gusta eso, pero ya te digo, lo que no me guste no tiene mucha importancia esa parte. Claro. Sí, pues, ¿no? Es un caso quizás más complejo del que planteamos, ¿no? Pero me parece muy importante su opinión, ¿no? Como profesor y como alguien que ha conocido por experiencia diferentes alumnos y diferentes puntos de vista, ¿no? Lo cual me parece muy importante conocer, ¿no? Sobre todo en un tema tan complejo como es el estudio de las lenguas originarias en el Perú, ¿no? Entonces, quizás como estudiosos también cabe esa cuestión, ¿no? De cómo podemos aportar para que ello no desaparezca, ¿no? Pero creo que esas son cuestiones que se pueden, que son dejadas ahora mismo como preguntas, ¿no? Que espero que esta entrevista también ayude a la reflexión de la gente que lo escuche, ¿no? Pero, y bueno, pasando a una última cuestión, estos dos libros que le comentaba, lo de arte y gramática de nuestro castellano y también el otro libro, hay un libro que también que se llama Nuestro Castellano, ¿no? Los cuales tienen intención de formar estudiosos, ¿no? Gente que se interese sobre la lingüística en nuestras universidades y en general, ¿no? Se condice de su labor por educar, ¿no? Porque al fin y al cabo, como docente, tiene la labor de forjar una idea crítica en los estudiantes, ¿no? En ese sentido, me gustaría saber cuál es su opinión de la realidad del estudiante peruano, ¿no? ¿Qué considera usted que quizás define al estudiante peruano o que le falta al estudiante peruano? ¿Qué es lo que usted ha visto, ¿no? Durante sus años de profesión y situémonos en lo que es el estudiante universitario peruano? ¿Cuál es su opinión respecto a esta figura, ¿no?
Yo diría que en el Perú hay dos tipos de modelo universitario, ¿no? Hay un modelo que proviene de las universidades de los países ricos. Han empezado a trabajar con mucho rigor, mucha seriedad. No voy a mencionar nombres de universidades, pero sí hay universidades muy respetadas a nivel internacional, ¿no? Porque siguen ese modelo, ese patrón, ¿no? Y hay otras universidades que un poco que se han resignado, ¿no? Al hacer las cosas que se pueden hacer en el Perú, ¿no? Estoy hablando tanto de la educación pública como de la privada, ¿no? Bueno, si el alumno no puede dar un examen de admisión competente, bueno, pues que el examen de admisión sea fácil y entonces que ingrese. ¿Por qué razón? Porque en el Perú, pues, el que no es doctor, pues, como que no vale mucho. Y de repente estamos quitándole a un genio de la economía, porque en el Perú hay genios de la economía que se han hecho ricos con una calculadora en la mano de sumar 8 dígitos. Porque tienen ingenio empresarial y todo lo demás, sí, pero yo no quiero que mi hijo sea así porque yo con la plata que tengo, pues a mí no me respeta. Ese es un problema, ¿no? Y entonces para ellos hay un cierto tipo de universidades, ¿no? Que no tienen nada que ver con las universidades del primer caso que te dije, ¿no? Ahora, hay otras universidades públicas que quieren hacer las cosas bien, pero también que se ven con las limitaciones del Estado peruano, que es un Estado pues que no invierte mucho en lo que debe invertir, que es la educación, ¿no? En una época del conocimiento, la gente vende lo que sabe. O sea, nosotros vendemos materias primas, pescadito, pues paltitas, pero resulta que otros nos venden 200 gramos de, ¿cómo se llama?, de plásticos con alambres y nos cobran pues $1000. Y entonces ellos, ¿qué nos están vendiendo? Ellos nos están vendiendo conocimiento. Pero ¿y nuestros ingenieros qué hacen? No sé qué harán, pero a ver, si dejamos de vender materias primas y vendemos conocimiento. Y en las universidades del campo de las humanidades la cosa no es muy lejos tampoco, porque también podemos vender conocimientos de humanidades. Entonces, ahí como que hay ese problema original de las universidades peruanas, ¿no? Hay unas universidades, pocas, muy pocas, que son exigentes. Hay otras universidades que quieren serlo, pero que están muy condicionadas por el aspecto económico. Y hay un tercer y más grande campo de universidades que son, pues, ¿cómo se llama?, fabricantes de un estatus social, pues, nuevo, que es el de los profesionales, el de los titulados, pero que no aportan nada al desarrollo del país. ¿Y por qué digo que esto es importante? Porque la universidad es la fábrica del conocimiento, y si no se fabrica conocimiento en la universidad, no tiene sentido la universidad. Entonces, ahí está el problema, ahí está el problema. Ahora, la suerte pues está en que a qué universidad va el alumno, ¿no? Y cuánto le exige y cuánto tiene para exigirle y cuánto puede dar el chico, ¿no? Es un problema bien complejo, ¿no? Ahora, todos estos problemas, mira lo que te voy a decir, son desgraciadamente encargados al campo político, ¿no? Son los políticos los que definen las leyes en el Congreso, los que las ejecutan, el Poder Ejecutivo, etcétera. Pero nosotros nos encontramos ya con las cosas hechas, ¿no? También debo hacer un mea culpa, ¿no? O sea, nos falta un poco ser menos lo que soy yo, ¿no? Un hombre que no es de pelea, ¿no? Pero los intelectuales, la educación es una gran paradoja, ¿no? Enseñar al alumno lo que uno no sabe. El intelectual tiene que hacer escuchar su voz, decirle pues al país, a los políticos, miren, estamos haciendo las cosas mal.
tenemos que hacer que la universidad sea un ente de creación de conocimiento y que eso es lo único que nos va a hacer desarrollar. No podemos desarrollarnos si simplemente estamos comprando tecnología del exterior y cosas del exterior y todo nos viene del exterior. Y los otros ya son ricos, pues, a costa de los más pobres, somos más pobres cada vez, ¿no? Mira, que no me escuche el embajador chino, pero los chinos han retado estudiantes por todo el mundo, por las mejores universidades del mundo. Van aplicaditos en el idioma que sea, estudian bien, llevan todo, etcétera, etcétera, pero se regresan a la China y se regresan a trabajar por su país. Ya, está bien. Te quieres ir a Europa, te quieres ir a Estados Unidos, a los Unidos, anda, pero regresa a tu país y aplica lo que tienes aquí al Perú, porque de aquí ha salido. El país que ha pagado la educación, no se regresa, pues. Dale a tu pueblo lo que tu pueblo te ha dado, devuélvele, ¿no? Sí, sí. A eso hay que agregarle una serie de factores que ya son diminutos, pero tenemos que hacer algo muy pronto, no tenemos que hablar, nosotros debemos ser más líderes de opinión, que creo que eso nos ha faltado, ¿eh? A mí personalmente, ¿no? Más líderes de opinión y decir malas cosas. Y yo tengo el defecto de hablar cuando me preguntan, en este caso que ustedes me están preguntando, y cuando no me preguntan, pues no hablo. Muy bien. Sí, evidentemente, los problemas que nacen en nuestra educación y todo lo que compete a esto que comentaba usted, que es un problema también que repercute a todos nosotros, ¿no? Como sociedad, que es el hecho de que los estudiantes, una vez que encuentran oportunidades en el extranjero, se van, ¿no? Y dejan quizás campos desiertos en nuestro país, que muchas veces se reflejan, ¿no? Muchas veces en diferentes pueblos, en provincias, falta, faltan profesores, ¿no? En las escuelas o profesores en universidades, ¿no? Que muchas veces las personas se preguntarán, ¿no? ¿Por qué está haciendo el gobierno, ¿no? Para traer, ¿por qué no traen profesores acá? Y es que tampoco hay, ¿no? El gobierno también ha hecho una función, la política en general, ¿no? Ha hecho, no ha generado las condiciones para que existan, existan docentes que se quieran quedar en nuestro país, estudiosos, intelectuales que prefieran quedarse acá a hacer patria, ¿no? Como se dice en nuestro propio país, ¿no? Entonces, yo considero que, como usted comentaba, ese es un problema estructural, ¿no? Que no se ha resuelto lamentablemente y ha pasado bastantes años, ¿no? Desde que hemos sido, desde que tenemos universidades públicas, ¿no? En nuestro país y es un tema que sigue repercutiendo, no solamente en las universidades públicas, en las privadas también es un caso, ¿no? Entonces, creo que el estudiante universitario también, creo que esta pregunta también invita a la reflexión, ¿no? Y de alguna manera espero que aquellos que están oyendo esta entrevista puedan reflexionar respecto a ello, ¿no? Gracias a usted, a lo que nos ha comentado, definitivamente. Y bueno, esta sección ha sido concluida. Tenemos algunas preguntas que quisiéramos hacerle de manera conclusiva para ya despedirnos de esta primera entrevista que ha sido realmente muy satisfactoria para nosotros como estudiantes y como estudiosos de su obra. Y espero que también para el público sea igualmente satisfactoria. Creo que se han contestado muchas dudas respecto a su obra literaria y creo que ha sido, al menos para nosotros, pensamos que usted, evidentemente, bueno, usted nos comentaba que quizás se cuestionaba, ¿no? El porqué de nuestra invitación hacia usted, pero para nosotros el motivo es evidente, ¿no? Que su obra ha trascendido, ¿no? A través de los años y creemos que tiene ha desarrollado, ha investigado cuestiones muy importantes que antes no se hacían, ¿no? Como
aspectos de, bueno, sí se hacían antes, pero usted lo investigó mucho más al respecto, por ejemplo, sobre lo que es estudios de la colonia y tal. Usted ha investigado cosas que si no se hubieran investigado ahora, nadie hubiera conocido respecto a ellas, ¿no? Quizás de alguna manera. Entonces, bueno, para terminar con esta entrevista, quisiéramos preguntarle si en estos momentos usted está trabajando en algunos textos nuevos, quizás libros, o como usted comentaba previamente, uno de ellos sería el libro sobre la prosa, ¿no? En la prosa, sobre la prosa, inicios de la prosa en castellana en el Perú, ¿no? Entonces, algún libro más que esté trabajando quizás, o quisiera comentarnos un poco respecto al texto de la prosa, o algún poemario quizás, ¿no? Que esté dispuesto a publicar, que todavía no ha publicado. En poesía tengo algunas cosas escondidas. Libros listos para publicar, pero que no los publico porque simplemente pues, no quiero publicarlos. Así de sencillo. Te doy el título de uno. Apolo, el sol desolado. Bueno, pero veremos. Quizá en el futuro. Ahora, en estudios, acabo de terminar este libro de los inicios de la prosa castellana. Yo me propuse estudiar todo el siglo XVI. El siglo XVI castellano en el Perú comienza el año 27, cuando se escribe el relato del descubrimiento, ¿no? El Código Quintomonensis. Pero es inmenso el siglo XVI. En poesía sí. Yo creo que ya la primera parte que he puesto de la poesía cubre hasta los años 60, 70. Del siglo XVI, ¿no? Me faltaría la siguiente parte, que ya es el siglo de oro, ¿no? En lo que me alcance de vida, Dios quiera, ojalá termine la parte del pre-renacimiento, o sea, la que está antes de los años 50, ¿no? Pero ahí tengo un gigante que se llama Pedro Cieza de León, ¿no? Y Pedro Cieza de León escribe, pero mucho. Yo no sé si logre terminarlo. Y por otro lado, pues, tengo otros sueños que ya no son del siglo XVI. El Inca Garcilaso es otro de mis sueños. Acabo de publicar este año un libro sobre Inca Garcilaso, pero no he arañado ni siquiera la cascarita del huevo, ¿no? Es inmenso. El Inca Garcilaso voy a decirlo porque pues lo puedo sostener en cualquier auditorio. Es nuestro más grande escritor. Lleva 400 años en el cenit y de ahí no lo baja nadie. No sé si algún escritor contemporáneo del siglo XX, del siglo XIX, etcétera, llegue a 400 años. Pero ya pasó los 400 años y yo he participado en congresos y siguen y lo siguen amando y odiando, ¿no? Lo cual quiere decir que es un gran escritor, ¿no? Y es bellísimo el Inca Garcilaso La Vega. Los comentarios reales creo que son nuestra partida de nacimiento como país. Un bello libro y una prosa que no tiene absolutamente nada que envidiarle a la de los mejores prosistas del siglo de oro español, ¿no? Y es más, yo diría que hasta va un poquito más porque él es barroco. Ya, pero de eso mejor no, porque sé que no todos piensan como yo. Sí, claro. Le agradecemos bastante, ¿no? Que nos haya comentado aquellas ideas que usted tiene y aquellas ideas que le gustaría concretar y los proyectos que ya está, que usted le gustaría publicar, ¿no? Y aquellos que no, evidentemente, como el que comentaba el poemario. Espero que en algún momento decida, ¿no? En algún momento decida publicar el poemario, ¿no? También, para los estudiantes, para sus estudiantes creo que sería un gran placer leerlo. Me incluyo dentro de ellos. Realmente, cuando leí con Carlos el poemario de Ostras, sí nos llamó bastante la atención algunos temas que tenía y nos preguntábamos por qué no había sacado más poemarios. Quizás esperamos que pronto pueda hacerlo si usted se anima, evidentemente. Y bueno, pasando a otra pregunta, también nos gustaría saber un poco nos comentó hace algunas preguntas atrás sobre
sobre la admiración que usted tenía a Raúl Porras Barrenechea, ¿no? Eh, entonces, nos gustaría saber quizás un poco más sobre esta admiración que usted tiene, cómo ha influido en usted, porque también en clases nos han mencionado bastante esa figura, ¿no? Raúl Porras Barrenechea. Sí, voy a contestar, pero antes tenía una curiosidad. ¿Y dónde consiguieron el de Dunas, Hostas y Timbres? Ya, lo conseguimos en el Antonio Cornejo Polar. Ah, ya, sí, yo se lo regalé al maestro, sí. Sí, lo encontramos ahí. Esa es otra de las cosas bonitas, ¿no? Por ejemplo, ya les comentaba a Carlos al comienzo, le decía que los profesores nos invitaban a sus casas y yo recuerdo haber ido a su casa ya en el óvalo de San Antonio, y ahí donde ahora es el Centro Cornejo Polar, ahí vivía él. Y seguro ahí le regalé el libro. Y él también me regaló alguno, yo tengo ortografiados de... voy a poner estas cosas, ustedes me han hecho muy bien, por eso les agradezco desde antemano la entrevista, porque me han hecho muy bien, porque me han hecho recordar tantas cosas y como tengo una web voy a poner ahí cosas, más cositas de estas que te he encontrado, ¿no? Bueno, Porras, bueno, yo no lo he conocido, Porras murió cuando yo tendría pues 10 años de repente. Lo he conocido indirectamente. Lo he conocido cuando fui a hacer mi tesis de bachiller con el doctor Cuccinelli. El doctor Cuccinelli era el encargado, el albacea de la casa de Porras. Y él me invitó ahí, pues porque además ahí trabajaba también otro compañero mío de estudios que después fue profesor en San Marcos, que se retiró y falleció también, Rodríguez Rea. Y él era pues el chico que se encargaba de los libros que habían quedado en la casa de Porras. Y bueno, me conseguía mucho material y todo eso, ¿no? A Porras lo he descubierto con mis estudios, ¿no? De este campo. Lo admiro tanto que la salita vecina donde yo estudio, donde leo, le he puesto la sala Porras. Y aquí donde estoy hablando, esto se llama la sala Vargas Ugarte. ¿Por qué? Porque no lo sé, a Vargas Ugarte sí lo llegué a conocer, sí lo llegué a conocer, sí conversé con él y todo lo demás. A Porras no. Pero los admiro tanto. Y otro personaje que admiro tanto también es a Guillermo Loman Villeno, profesor de la Universidad Católica, que murió también hace tiempo, ¿no? Yo llegué a dar una conferencia sobre el Inca Garcilaso cuando se celebraban los 400 años de la Florida del Inca en la casa de Porras y tuve el honor de que estuviera ahí el doctor Loman Villena, un sabio. En estos campos, yo creo que esos son los personajes que más admiro. No diría uno más que el otro, pero sí, a los tres. Y Porras, bueno, cuando descubrí todo lo que sabía Porras sobre la conquista, es decir, hay un artículo muy bonito de Vargas Llosa, sobre Porras, y dice que era el hombre que sabía más de estas cosas. Y cuando estaba a punto de escribirlas, se murió. De tal manera que es una gran ausencia. Admiro de él infinidad de cosas, su fanatismo por el Inca Garcilaso de la Vega también, ¿no? Yo he visto fotos de Raúl Porras, un sanmarquino brillante, es decir, emblema de San Marcos a donde se le vea. He visto fotos de Porras desenterrando la tumba del Inca Garcilaso de la Vega en Córdoba, en la Catedral de Córdoba, y se retrata él junto al catafalco, ¿no? Y todo lo demás. Y él publica en la Facultad de Letras de San Marcos, publica los manuscritos de Montilla, ¿no? Son ediciones críticas que se hacían en esa época, ¿no? Sabio, era totalmente un hombre sabio por completo, riguroso en lo que afirma y en lo que dice. Yo muchas veces no tengo ni que certificar sus dichos porque lo que dice Porras es lo que dice Porras, ¿no? Él era diplomático, de tal manera que cuando vivía en el extranjero, pues iba a las bibliotecas y estudiaba y sacaba material de primera, ¿no? Quizá una de las cosas que también más admiro de Porras era su amor por los manuscritos.
él buscaba el manuscrito original, ¿no? Yo tengo casi todo lo que él escribió de esta época que me corresponde, ¿no? Y, y bueno, como te dije, como le dije a Carlos en el primer momento, el doctor Cucinelli me envió a la Biblioteca Nacional y hablar con una directora, una jefa de ahí, y dijo, vaya usted de mi parte y que lo hagan ingresar a la biblioteca de Porras. Y cuando descubrí la biblioteca de Porras, ¡ah, qué belleza! ¡Qué belleza! Este libro de Dunas, Ostras y Timbres tiene un epígrafe de Borges, creo, si no mal recuerdo, tiene un epígrafe de Borges que se llama Yo que me imaginaba el paraíso. Sí, aquí está el de Borges. Yo que me figuraba el paraíso bajo la especie de una biblioteca. Eso está en la página 8 por ahí. Antes del primer poema está. Yo que me figuraba el paraíso. Y eso me lo recordaba siempre que visitaba la biblioteca de Porras. Otra de las bibliotecas también que me impresionó muchísimo, pero es cuando trabajaba en Inmaculada, la biblioteca de Vargas Ugarte, que quedaba ahí en la casa de los padres, y los padres pues me tenían confianza y me dejaban entrar, y vi muchas cosas que ya definieron mi vida por este campo, ¿no? Llevo 50 años en este trabajo y no pienso dejarlo, ¿no? Y me entretiene cada día más y más y más, y a veces me pregunto, ¿no? ¿Por qué me levanto a las 4 de la mañana? Porque ahora en el verano pues es así, ¿no? A trabajar como si tuviera que entregar mi tarea a las 8 de la mañana porque no la hice. Y sí lo hago, y lo hago pues con cariño y con empeño. Y en esos años de pandemia no me he sentido aburrido, pero ni un segundo. No digo un minuto, ni un segundo. Porque pues me gusta hacerlo, lo disfruto. Eso es lo importante, eso es lo importante. Muy bien, muchas gracias por la conversación. Ha sido una de las conversaciones sanmarquinas que les debía desde hace 22 años. Claro, profesor, para nosotros también es, con mucho orgullo nosotros podemos decir que hemos conversado con usted, hemos tenido una entrevista con usted, y también estamos muy agradecidos. Queríamos hacer una última pregunta antes de finalizar, relacionada sobre todo con la idea de ya dejando un poco de lado lo que es los temas planteados, preguntarle respecto bueno, hace unas cuantas semanas así hemos conversado con los chicos de literatura y todos, y había mucha gente interesada en quizás abrir un seminario enfocado en lo que es la versología, ¿no? Entonces, conversando sobre ello, porque nuestro interés partía de ahí, quizás pues salió su nombre, ¿no? Bueno, nosotros comentábamos que usted conocía bastante al respecto y que usted había comentado alguna clase que le interesaba la idea, ¿no? De hablar sobre versología. Entonces nosotros nos gustaría saber si en algún momento, quizás el otro año tal, o este año incluso, le gustaría realizar un seminario que trate sobre la versología. Mi respuesta es, cuente conmigo, Perú. Con todo gusto, con todo gusto. Para eso estoy, para servirlos. Con mucho cariño. Cuanto pueda darles, se los daré en mi humilde condición de profesor. Gracias, profesor. Entonces, queda pendiente esa propuesta. Acá está mi compañero Carlos. A ver, que salga, nos sale. ¿Salen los dos? Ya sale, ya sale. Ya. Entonces, le agradecemos mucho la oportunidad brindada. Esperamos que, bueno, algunos temas incluso han quedado pendientes, algunos temas que quizás no hemos conversado y que han nacido a raíz también de esa entrevista. Esperamos que quizás en alguna oportunidad podamos hacer una segunda parte, ¿no? Quién sabe, de esa entrevista en algún momento. Y por ahora
eso sería todo de nuestra parte, ¿no? Le agradecemos bastante la oportunidad, nuevamente repito. Creo quizás Carlos quiere agradecerle también Sí, de alguna profesor, manera. muchas gracias por la entrevista. En realidad, la oportunidad que nos ha dado tanto para conocerlo a usted, para conocer detalles que usted menciona en estos ocultos, ¿no? Tanto en los diversos aspectos que marcan su carrera. Gracias a ustedes, realmente me han tocado el corazón. Igual, profesor, Igualmente, profesor, hasta luego, ha sido un profesor. gusto conversar con usted. Lámpara azul.